Buenos días, hermanos, saludos en esta buena mañana. Si pedimos a nuestro buen Dios y clamamos a nuestro buen Dios, Él nos escucha. Y quiero entonces pedirle que usted tome unos minutos para pedirle a Dios, rogarle a Dios. Esta vez que ahora Él pueda permitirnos escucharle a Él, que Él pueda permitirnos aprender un poco más de Él a través de este devocional. Madres que recibieron la gracia y la misericordia de Dios es el tema de esta semana. Y hablaremos en esta mañana de una historia de una madre muy particular. La historia está registrada en capítulo 16 de Génesis, del 1 en adelante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aquí hago un paréntesis para decir que Ismael significa Dios oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre que el del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. La historia entonces que nos narra es una historia muy particular, decía al principio, por varias razones. Una es, Agar no es una mujer de la raza ni de Abraham ni de Sara, es una mujer egipcia. Por lo tanto, es una mujer que no pertenece a la raza de la cual vendría el pueblo de Dios. Eso es un aspecto. Otro aspecto que también es muy particular es que Agar no se encuentra asumiendo una maternidad por voluntad propia, sino que es una maternidad que asume por obligación, por razón de la condición de sierva que se ve en el llamado de atender y obedecer a su señora. Era una costumbre común en el tiempo antiguo. Cuando una mujer era estéril y tenía siervas, podía a través de la sierva que entregara a su marido poder tener descendencia. Es decir, ella asumía a esos hijos como propios, y ese es el caso de Agar. Entonces hay dos condiciones muy difíciles, muy complicadas. Hoy en día también hay muchas madres que se hallan en la tarea de maternidad, en la tarea de madres, y muchas veces esa maternidad no fue necesariamente su voluntad.
Hoy en día encontramos ejemplos de madres que asumen la responsabilidad de hijos cuando no han tenido la capacidad ni la fortaleza para prepararse o para decidir ser madres, pero sin embargo están hoy en día asumiendo el reto de madres. Y eso es una situación que es similar del contexto de muchas madres hoy en día. El otro asunto con esta mujer es que muestra también su humanidad. La Biblia no solamente nos habla de historias bonitas de parte de Dios y de su pueblo, de leyes solamente y mandamientos, sino que la Escritura registra nuestra humanidad precisamente, nuestra esencia como seres humanos en donde somos conflictivos, en donde somos difíciles entre unos y otros. Nuestra relación, nuestra interacción a veces es complicada y ese es el caso de esta situación. No es una situación de alegría, de tranquilidad, sino que una vez Agar está encinta, empieza a crecerse, empieza como a generar una prepotencia sobre su señora y esto le genera conflicto. Dice que entonces Sarai se queja a Abraham y Abraham dice, haga con ella lo que quiera, dice en el versículo 6. Ahí está, haga lo que bien le parezca. Y entonces Sarai empieza a ser fuerte con ella y Agar toma la determinación de irse. Y es en ese contexto donde recibe el llamado de Dios, donde recibe esa voz de Dios en el cual se manifiesta y dice el versículo 11 que Dios, en la parte final, Dios ha escuchado tu aflicción. Es como ver cómo Dios se muestra y se manifiesta en la humanidad. Como decíamos al principio, cuando nosotros le clamamos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, Él nos escucha. Y Dios siempre ha escuchado a la humanidad a pesar de que no sea conocedora en su totalidad de Él. Siempre ha sido una constante de la Escritura. Dios tiene sus oídos para atender la aflicción de la humanidad. Y esta mujer en su aflicción fue escuchada por Dios. Dios se manifiesta a ella. Y en su manifestar con Dios, esta madre recibe también la oportunidad de interactuar con Dios, a tal punto de que esta mujer, no siendo del pueblo de Dios, pero sí siendo madre del hijo de Abraham en este caso, le da un título a Dios, le da un nombre a Dios, y es uno de los títulos que aparece registrado en la Escritura. Aquí dice que ella habla con Dios y dice que tú eres el Dios que me ve. Son las especialidades que tiene la Escritura, las particularidades que tiene Dios, que al manifestarse se manifestó muchas veces a personas que no eran de su pueblo. Eso ocurre aquí y en otros lugares, a madres que no eran de su pueblo. Eso ocurre en otros sitios. Y creo que entonces cuando una persona, una madre en aflicción clama a Dios, sinceramente, Dios ve el corazón. Dios ve su corazón de madre y escucha esta oración. Y es el ejemplo que tenemos aquí en Agar. Dios le aconseja que sea sumisa, que se vaya a donde su ama nuevamente. Y lo otro interesante aquí es que Dios le da una promesa. Dios le dice que Ismael, que precisamente por eso viene ese nombre, Ismael significa, como decía, Dios oye. Esa es la promesa. Creo que los hijos muchas veces son promesas de Dios para sus madres. Y es un ejemplo que mencionamos también el día de ayer. Los hijos son bendición para sus padres. Pero qué bueno poder tener eso presente a la hora de pensar en Dios, a la hora de hablar a nuestros hijos de Dios, a la hora de que una madre no solamente asuma el rol de crianza, sino el rol espiritual en sus hijos, de transmitirles que a través de esos hijos se puede ver también la gloria de Dios. La historia de Agar sigue. Más adelante resulta que Sarai es bendecida por Dios, también puede tener hijo, y llega Isaac. Entonces genera un conflicto. Usted puede leer en capítulo 21, del 8 al 21, el pasaje. No hay mucho tiempo aquí para leerlo, pero quiero manifestar algunas cosas. Y es que otra vez se presenta conflicto. Cuando Sarai tiene hijo, empieza a haber conflicto entre Ismael e Isaac. Ismael ya es grande y parece ser que
empieza a tratar de mala manera a Isaac y eso enfada también otra vez a Sara, porque aquí ya no es Sarai, es Sara y Abraham. Abraham ya no es Abraham, sino Abraham. Usted puede leer la historia en los capítulos intermedios en donde narra por qué Dios les cambia de nombre. En todo caso es que ya hay conflicto entre estos dos hijos y eso es una situación que mencionábamos ayer. En el día de ayer Dios muestra que desde el principio la maternidad es un ideal que debe ocurrir en el ambiente de matrimonio, en el ambiente de una sola carne, en el ambiente de un padre, una madre. Pero pues suele pasar como hoy en día que muchas familias pasamos por la circunstancia no solamente de papá y mamá, sino que vivimos la realidad de tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Es en ese ambiente donde se está dando hoy en día la maternidad. Es una condición que se repite cada vez más, pero sin embargo es una condición en la cual es claro que no es la voluntad de Dios, y en este caso, aunque se plantea así, y no es la voluntad de Dios, Dios bendice y escucha. Y es necesario por eso buscar que Dios dé orden, que Dios dé fortaleza y propósito. Y es necesario estar pendientes de Dios para que nos pueda ayudar en nuestras dificultades como seres humanos, en nuestras relaciones como padres y como madres. Entonces aquí se presenta conflicto, una vez más hay dificultad, y aquí directamente Sarai toma la decisión de echar a Agar. Dice que le dice a Abraham, le comenta y Abraham se siente angustiado, pero Dios le responde que no hay problema, que ya está todo listo. Y Sarai toma la decisión de sacar y Abraham entonces despide. Usted puede leer el texto que Abraham toma toma un odre de agua y se lo da a Agar y la despide con Ismael. Y en medio de esa dificultad ella está atravesando un desierto, ella va errante por un desierto y llega un momento en el cual ella no puede más. Dice en el versículo 15 del capítulo 21, y le faltó agua en el odre y echó al muchacho dentro de un arbusto, debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Es un clamor pleno de madre, dice que le deja ahí y le abandona, porque no quiere ver morir a su hijo. Es un sentimiento natural de una madre que aparece registrado ahí, y es difícil, es lamentable la experiencia. Sin embargo, dice que cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y entonces viene otra vez la gracia y la misericordia de Dios. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Nótese que aquí, en esta oportunidad, quien clama no es la mamá, quien clama es el muchacho. Pero creo que cuando las madres, desde su concepción, las madres desde el embarazo, tienen la oportunidad de orar por sus hijos, de clamar a Dios por sus hijos, de pedir a Dios por sus hijos, en el transcurso del tiempo Dios termina escuchando también a los hijos. En el tiempo antiguo y en la historia narrada en el capítulo 16, narra cómo hay una experiencia de Dios con la mamá, con la madre, con Agar. Y aquí cuando están en aflicción, quien clama en este momento no es Agar, sino el hijo, pero Dios escucha. Sin embargo, lo interesante de esto es que Dios se presenta no al muchacho, sino a Agar. Otra vez Dios, que ya se había presentado antes, aquí se presenta nuevamente por nombre propio le llama, Agar. ¿Qué tienes? Dice el versículo 17. ¿Qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces, es otra importante lección que podemos aprender de que una madre, en su enseñanza, en su trasegar espiritual, puede heredar a sus hijos la bendición espiritual, la bendición que en momentos de aflicción Dios les escuche por el cobijo y la enseñanza de una madre. Es así como termina este devocional. Si usted tiene más elementos para participar, para de pronto añadir, lo puede hacer a través de
el grupo de WhatsApp. Si tiene preguntas o dudas o aún desacuerdos, lo puede mencionar. Pero es un excelente ejemplo de cómo madres recibieron gracia y misericordia, y en este caso particular de una madre muy particular también. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga y nos permita seguir meditando en esta semana.